¿Cómo se hace un Dios? Esto es lo que nos pregunta el historiador mexicano Enrique Florescano, uno de los historiadores más distinguidos de nuestro país. Y la pregunta podrá sonar un poco extraña, pero créame que a través de los dioses de los pueblos mesoamericanos podemos entender mucho de lo que somos. El doctor Enrique Florescano es uno de los historiadores más importantes de nuestro país. Ha escrito libros como Quetzalcóatl y los mitos fundadores de México. Acaba de publicar una nueva obra que realmente es fascinante. Se llama ¿Cómo se hace un dios? Creación y recreación de los dioses en Mesoamérica. Maestro Florescano, gracias por estar con nosotros Muchas en la gracias, entrevista. Sergio, por invitarme. Uno pensaría que los dioses nos hacen a nosotros. Usted nos dice que los hacemos, que los hemos hecho en Mesoamérica y además a través de una serie de procedimientos muy interesantes. Cuéntenos de dónde surge la idea de este libro. Sí, la idea de este libro fue de mis anteriores estudios sobre Mesoamérica y trabajé varios dioses, sobre todo Quetzalcóatl. Pero cuando empecé a trabajar el dios del maíz, que lo tuve que trabajar más que por los mitos y los relatos, por la imagen, me di cuenta que la imagen es la primera gran constructora de lo que llamamos dioses, porque lo tienen que señalar, individualizar, le ponen sus distintos adornos, desde la cabeza hasta los pies, y todos los dioses tienen adornos diferentes. Y luego el rostro es el principal señalador de la diferencia entre un dios y otro. Y toda la parte del rostro es diferente a los demás. Entonces, estos dioses primero tienen figura más bien zoomórfica, se parecen a las plantas o a los animales o al rayo, al sol, a las fuerzas de la naturaleza. Pero los mayas y los olmecas son los primeros que lo antropomorfizan, que lo vuelven figura humana, y a partir de eso lo empiezan a vestir, le ponen por sus arreglos, etcétera, y se va transformando el dios a través de esto. Y luego viene el rito, que es el más completo de todos, porque ya va vestido con toda su indumentaria nueva, pero además ya hace su propia danza, hace su propio tipo de baile. Pero lo fascinante es esto, es que se empieza con la imagen, no se empieza con un concepto, digamos, No. teórico del Dios, de qué es lo que hace, ¿no? Se empieza con la imagen. Eso es extraordinario, es un descubrimiento nuevo de la investigación que se ha hecho desde el hombre más antiguo en África y Europa. Es que las primeras formas de réplica de lo que es el ser humano es a través de la réplica del Dios, y es humana. Maestro, ¿qué tan diferentes son los dioses de Mesoamérica? Por ejemplo, los de la cultura del altiplano, de los mayas, ¿son muy diferentes y qué tanto se relacionan entre sí? Bueno, hay una característica. En Mesoamérica no hay dioses universales, generales. Cada reino, cada grupo étnico, cada grupo que tiene una identidad crea su propio dios a imagen y semejanza de su grupo. Entonces es muy limitado la esfera de influencia de ese dios. O sea, es en la zona maya, es en la zona mixteca, es en la zona huasteca, o es en la zona nahua o teotihuacana. Pero son diferentes. Ahora, son diferentes y los distingues inmediatamente por sus vestidos, su indumentaria, su forma de presentar. Pero las cualidades que lo identifican son muy semejantes. Por ejemplo, los más generalizados son los dioses que sustentan la vida humana. El dios del maíz, el dios del viento, el dios de las sanaciones, etcétera, etcétera. Todos los dioses que directamente
se involucran con la vida humana, su sustento y su reproducción, el renacimiento de los dioses está muy ligado al renacimiento y la recreación de la vida humana. Así que casi todos los dioses mueren, pero el dios del maíz nunca muere. Muere cuando lo entierran como semilla y renace como planta y se vuelve un dios inmortal. ¿Qué sucede con Quetzalcóatl? ¿Es un dios distinto? Ah, qué bueno. Mira, Quetzalcóatl es ya un dios que conocemos por los mexicas, o sea, de 1200 a 1500. Es pues una derivación, un resultado, una síntesis de todos los dioses anteriores de Mesoamérica y reúne muchas de las cualidades. Por ejemplo, absorbe las características del dios del maíz, del dios del viento, del dios del trueno, del dios del rayo, y se viste de una manera particular, pero es una síntesis de dioses antiguos. O sea, cada nueva reino, cada nueva civilización que se va imponiendo en el largo transcurso secular de Mesoamérica va transformando los dioses, pero absorbe los valores principales de los dioses antiguos, que son esencialmente regenerar la vida, dar los alimentos, procrear la vida y sustentar a todo el grupo. Esto quiere decir que, por ejemplo, los dioses olmecas, de alguna manera, a pesar de que vendrían otras culturas con sus propios dioses, persisten de una forma u otra en las culturas posteriores. Sí, ahora podemos estudiar esto precisamente por la imagen, por la iconografía. Si vemos la iconografía del dios olmeca del maíz, que es de 1500 o 1000 años antes de Cristo, se repite en los mayas, se repite en los huastecos, se repite en los mexicas, de una manera un poco diferente, pero la esencia del dios y sus contenidos como dios creador de la vida, de la reproducción humana y de la reproducción vegetal se mantienen. ¿Significaría esto pues que siempre hubo contactos entre las distintas culturas o que iban heredando estos conocimientos que iban generando? Las dos cosas. El mayor descubrimiento es que antes veíamos a los olmecas, a los mayas, a los zapotecas como civilizaciones o culturas aisladas. Ahora sabemos que tenían un contacto extraordinario, frecuente. Quizá sus sacerdotes hacían reuniones específicas o por el comercio y por la intensificación de los lazos políticos, se crearon redes de comunicación muy amplias. Y ahora sabemos que esto se continúa y está presente entre los dioses aztecas, los dioses mexicas. Continúan esa relación y además mantienen un culto, porque hay un respeto especial al Dios originario, así como al creador de la etnia. Entonces hay un ancestro común que veneran y adoran y le tienen unas ciertas fiestas continuas. Así como podemos pensar en los olmecas como la cultura originaria de las culturas del Golfo, mucho se ha dicho que lo mismo ocurre con Teotihuacán. ¿Lo mismo ocurre y lo mismo ocurre con los dioses que había en Teotihuacán? Sí, yo creo que lo asombroso de Teotihuacán es que hereda todo lo que venía de los olmecas y de los mayas, pero lo sintetiza, crea un lenguaje simbólico que puedan entender todas las otras etnias que hablan distintas lenguas que pertenecen a distintos grupos. Entonces, es como el primer imperio universal, como el primer integrador de todo lo que sería Mesoamérica. Y lo difunde en todos los puntos, norte, sur, este, oriente, y se vuelve un imperio pues general, universal. ¿Cómo empieza, maestro Florescano, su investigación sobre esta parte de las culturas mesoamericanas? ¿Cómo se hace un dios? ¿Hubo algún momento en que usted dijo, es que esto lo puedo desarrollar y es una idea que no se había tratado con anterioridad? Sí, pues
me ocurrió al ver las distintas interpretaciones olmecas, mayas, toltecas, de un dios que se llamó allá antiguamente Dios del maíz, Humishin, etcétera. Y que ese mismo Dios del maíz con distintos nombres a lo largo de varias culturas. Y entonces me llamó profundamente la atención que todo el mundo las consideraba diferentes. Bueno, este es el Dios tal de los mayas, este es el Dios tal de... Pero yo vi que tenía unas características propias que se reproducían. El Dios del maíz siempre se liga con la muerte de la semilla al ser enterrada y su renacimiento después como planta que da la vida y el sustento a los seres humanos. Y esa metáfora de muerte, resurrección y recreación eterna de la vida, me pareció que era un asunto que debía estudiar, y entonces lo pude estudiar porque me apliqué primero a la imagen, que era una cosa nueva para mí. Entonces me tuve que buscar todas las imágenes de los dioses antiguos y luego irlas comparando. Pero luego el rito, qué fiesta, qué ceremonia le hacían, y también es semejante, nomás que la varían, y seguramente el canto que nunca hemos conocido. Sí, ¿y cómo conocemos el rito? Porque finalmente, ¿hay algún tipo de vestigio, algún tipo de indicio de cómo eran los ritos? Los ritos es una cosa maravillosa porque están presentes hoy. Así finaliza el libro, porque estudia los ritos y los mitos y las leyendas del dios del maíz en las actuales culturas del norte de México, pero sobre todo de la Huasteca hacia el Golfo, hasta parar en Costa Rica, pasando por Honduras, Guatemala, etcétera. O sea que a pesar del paso del tiempo tenemos vestigios todavía de esos ritos. Y esos ritos se dan en cantos, en areitos, como le llaman, ¿no? En danzas. Y los etnólogos y los mitógrafos los han recuperado hoy. Y entonces ahora ya los tenemos escritos, ya los tenemos documentados, fotografiados, filmados y dibujados, y los podemos comparar, y eso es lo que yo hice. Y entonces ahora me doy cuenta que el rito huasteco del dios del maíz que se hace en las comunidades indígenas o en los chortís de Guatemala hoy es el mismo que le hacían al dios del maíz olmeca 1500 años antes de Cristo. Es increíble. O sea, hay un instinto de conservación de esas culturas para recordar, revivir las deidades, las creencias que hacían mantener vivo su grupo y darle identidad. Pues, doctor Enrique Florescano, yo quiero agradecer el que nos haya invitado a leer este libro fascinante, Cómo se hace un dios, creación y recreación de los dioses en Mesoamérica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y por permitirle que este libro llegue pronto a otros oídos y a otras vistas. Yo creo que va a llamar mucho la atención, es un libro fascinante, y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, lo invito a leer este libro, va a ver que encontrará mucho de lo que somos precisamente en estas tradiciones. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.